El sol aún no se había despertado del todo sobre La Verdad, un pequeño pueblo de la provincia de Mendoza, perdido entre los interminables viñedos de Argentina. Narila Esteves, como de costumbre, se despertó a las 5:30 de la mañana. Sus dedos delgados, pero acostumbrados al trabajo, buscaron a tientas el botón del despertador un segundo antes de que sonara. La mujer se deslizó silenciosamente fuera de la manta, tratando de no despertar a su hijo, que dormía plácidamente en su lado de la cama. De pie frente al espejo agrietado del diminuto cuarto de baño, Narilla se miró atentamente en el reflejo. A sus 28 años, su rostro ya comenzaba a mostrar los primeros signos de cansancio. Finas líneas alrededor de los ojos que no desaparecían ni siquiera después de dormir, un ligero y apenas perceptible pliegue entre las cejas. De su madre andaluza había heredado una espesa melena negra con reflejos azulados y ojos oscuros, y de su padre mestizo, una piel morena miel y rasgos suaves. Salió a la diminuta cocina, desde cuya ventana se veía una calle polvorienta con escasas acacias, y puso mecánicamente a calentar agua para el mate. Luego sacó un cuaderno gastado con ejemplos de matemáticas. En 3 horas tendría que explicar fracciones y porcentajes a los niños de 7º curso de la Escuela San Martín. En 11 años de docencia había memorizado todos los errores y dificultades posibles, pero aún así se preparaba para las clases cada vez como si fuera la primera. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz somnolienta. «Mamá, tengo sed». Mateo, despeinado y caliente por el sueño, estaba en la puerta, apretando un peluche de un armadillo. Narila sonrió y le sirvió un vaso de agua. «Cariño, ¿por qué te has levantado tan temprano? Solo son las 6». «He soñado con papá», murmuró el niño frotándose los ojos. Se iba otra vez en avión y me prometía que volvería. Yo le gritaba, pero él no me oía. Narila se quedó paralizada. Ya habían pasado 2 años desde que Eduardo se estrelló con su destartalada camioneta al regresar de San Rafael. Él nunca había volado en avión, pero Mateo, que entonces solo tenía 3 años, por alguna razón conservaba ese extraño detalle en su memoria infantil. Papá se fue en avión y prometió que volvería. «Ven aquí», dijo ella, acercando a su hijo hacia sí y respirando el aroma de su cabello. «Vamos a desayunar juntos y luego te llevaré a casa de doña Esperanza, ¿vale? Hoy tengo que quedarme en la escuela». Mateo asintió, todavía somnoliento y calentito. Narila dudó. «Quizás hoy no debería ir a las clases extra», pensó. Pero los 300 pesos extra a la semana significaban que podían pagar las facturas de la luz y la carne para el almuerzo del domingo. Media hora más tarde, después de dar de comer y vestir a su hijo, Narila caminaba por las calles matinales de La Verdad, sujetando con fuerza la mano de Mateo. El pueblo despertaba lentamente. El panadero Antonio ya había sacado los primeros bollos calientes. La señora Carmen barría la acera delante de su tienda levantando una nube de polvo y el viejo González paseaba a su perro cojo. «Buenos días, Nari», la saludó Lorenita Valdivia, abriendo las contraventanas de la farmacia de la plaza principal. «¿Qué tal has dormido?» «Como siempre», respondió Nariña, sonriendo a su amiga. «¿Vendrás mañana a la barbacoa de los Romírez?» «Sí, si no se alarga el turno», asintió Lorena, ajustándose un mechón rojizo que se le había escapado de debajo de la gorra de farmacéutica. «Dicen que estará Sebastián Ortulia». Narila sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. «¿Y a mí qué me importa? Vamos, Mateo, que llegamos tarde». Lorena se limitó a sonreír, despidiendo a su amiga con una mirada cómplice. Narila vio a Sebastián por primera vez hacía 3 meses, cuando fue a recoger a Mateo a casa de doña Esperanza. El hombre alto hablaba con entusiasmo a la anciana niñera, ayudándola a tender la ropa. No se parecía en nada a los lugareños, con su espalda recta, su mirada atenta y sus movimientos precisos y económicos.
Parecía que cada uno de sus gestos tenía un propósito. «¡Ah, Narilla!», exclamó doña Esperanza al verla. «Te presento a Sebastián Ortulla, el nieto de mi vieja amiga Carmelita. Ha vuelto de Córdoba para ayudar a su madre con los viñedos». Sebastián se volvió y asintió con la cabeza, mirando atentamente a la joven. «Encantado de conocerla, señora Esteves». «Narilla», precisó ella, extendiendo la mano. «Solo Narilla». El apretón de manos duró un poco más de lo habitual. Ella apartó rápidamente la mirada, sintiéndose incómoda bajo su mirada inquisitiva. «Mateo, hora de irnos a casa», llamó a su hijo, que estaba absorto construyendo una torre con piedras en el patio. «Saben», dijo Sebastián de repente, «yo voy en esa dirección. Puedo llevarlos». Narilla quiso negarse, pero doña Esperanza ya los empujaba hacia una vieja pero limpia camioneta. «Claro que los lleva. No hay por qué ir con un niño en este calor». Fue el primer encuentro, pero no el último. Sebastián comenzó a aparecer regularmente en casa de doña Esperanza justo cuando Narilla recogía a su hijo. Hablaban, al principio sobre el tiempo y la cosecha, luego sobre los libros que les gustaban a ambos, sobre música y recuerdos de la infancia. Él le contaba sobre el viñedo de su familia, sobre cómo había intentado huir de esa herencia a Buenos Aires y luego a Córdoba, pero el destino lo había devuelto a su tierra natal. Un mes después, los invitó a Mateo y a él a su viñedo. Al niño le encantó. Había mucho espacio para correr, un tractor al que le dejaron subirse y el propio Sebastián, que le ayudó a volar una cometa. Deliana Ortulla, la madre de Sebastián, los recibió con reserva. Alta, erguida a pesar de su edad, con porte altivo y mirada penetrante, miró a Narila de arriba abajo, examinando con atención su vestido barato y sus zapatos gastados. Mateo recibió un caramelo y un beso formal en la frente. «¿Tu hijo se parece a su padre?», preguntó de repente cuando el niño se alejó con Sebastián para dar de comer a las gallinas. «No», respondió Narila. «Se parece más a mi abuelo». Deliana asintió, como si la respuesta la satisfaciera, y cambió de tema, pero Narila se dio cuenta de que la mujer observaba atentamente a Mateo, como si lo estuviera evaluando. A pesar de la frialdad de su suegra, su relación con Sebastián avanzaba rápidamente. Él era paciente, amable y, lo más importante, se había encariñado sinceramente con Mateo. 3 meses después le pidió matrimonio. «Sé que es muy pronto», le dijo mirándola a los ojos, «pero nunca en mi vida he estado tan seguro. Te necesito, Nari. Os necesito a los dos». Cuando ella dijo «sí», se desató una ola de rumores en la ciudad. La viuda de Esteves, que no tenía ni un centavo, salvo una casita en las afueras, se había liado con el heredero de los viñedos de Ortulla, pero Sebastián no prestaba atención a los chismes. Estaba firme en su decisión, aunque Narilla notaba que hablaba a menudo y durante mucho tiempo con su madre, que claramente no aprobaba su matrimonio. «¿No te parece que os estáis precipitando?», le preguntó Lorena un día, mientras estaban sentados en una pequeña cafetería de la plaza. «Apenas os conocéis». «Yo lo amo», respondió simplemente Narila. «Y él nos ama. Después de tantos años de soledad, quiero ser feliz, Laura, y quiero que Mateo tenga un padre». La amiga solo negó con la cabeza, pero no dijo nada más. La mañana del día de la boda amaneció en la verdad con un cielo despejado y una ligera brisa que traía desde las montañas el aroma de la artemisa y el tomillo silvestre. Narila se despertó antes de lo habitual, con una sensación de nerviosismo y emoción. Hoy su vida iba a cambiar para siempre. Salió con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Mateo, y se acercó a la ventana. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo los viñedos de tonos dorados. «Mamá, ¿hoy es fiesta?». La voz somnolienta de Mateo resonó a su espalda. Narila se volvió y le sonrió a su hijo. A sus 5 años,
El niño todavía confundía los días y los acontecimientos, pero una cosa tenía clara. Hoy, mamá se casaba con el tío Seba, como él llamaba a Sebastián. Sí, pequeño, hoy me caso. ¿Y viviremos en una casa grande con gallinas y un perro? Preguntó Mateo, sentándose en la cama y frotándose los ojos. Sí, en la casa de la señora Ortulia, y tú tendrás tu propia habitación. En realidad, Narilla no estaba del todo segura de su decisión de mudarse a la casa de su suegra. Sebastián le había propuesto comprar una casa independiente en la ciudad, pero Deliana insistió en que los recién casados vivieran con ella. La casa Ortulli siempre ha pertenecido a la familia y la familia siempre ha vivido junta, dijo en un tono que no admitía réplica. Sebastián cedió y Narilla no quería empezar su vida familiar con un conflicto. Una hora más tarde, Lorenita llegó con un pequeño ramo de flores silvestres en las manos. «Esto es para ti», dijo abrazando a su amiga. Según la tradición, la novia debe recibir flores la mañana del día de su boda. Narila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tras la muerte de Eduardo, le quedaban muy pocos seres queridos. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo y su hermano se había marchado al norte del país y apenas mantenía el contacto. Lorena era una de las pocas personas que realmente se preocupaba por ella. «No llores», le dijo con severidad, sacando un neceser de su bolso. «Tenemos poco tiempo y aún tengo que convertirte en una belleza». Mientras Lorena hacía magia con su cabello y su maquillaje, Mateo, con aire importante, colocaba sobre la cama su nuevo traje, comprado por Sebastián. El niño se tomaba la boda muy en serio. Tenía que llevar los anillos en una almohadilla especial. «Seba dijo que yo soy el más importante después de él», declaró Mateo, ajustándose con esmero la camisa blanca. «Tiene razón», asintió Narilla, mirando a su hijo con amor y orgullo. Qué suerte había tenido con Sebastián. Desde el primer día había aceptado a Mateo como a un hijo y siempre encontraba tiempo para él, a pesar de estar muy ocupado en el viñedo. A diferencia de Deliana, que, aunque era educada con el niño, se mantenía distante, como si lo estuviera evaluando. A las 11 llegaron a la casa de Ortulia, donde los trabajadores ya se afanaban colocando mesas y sillas en el jardín. A Narila la acompañaron a una sala especialmente preparada, donde debía esperar el comienzo de la ceremonia. «Mateo se quedará conmigo», le aseguró Lorena al ver la inquietud de su amiga. «Yo lo vigilaré y 15 minutos antes de que empiece estaremos listos». Una vez sola, Narilla se sentó en una silla frente a un gran espejo y respiró hondo. Estaba guapísima. Un sencillo vestido color crema se ajustaba perfectamente a su figura y llevaba el pelo recogido en un elegante peinado adornado con flores naturales, pero sus ojos delataban tensión y nerviosismo. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿No iba todo demasiado rápido? Al fin y al cabo, solo llevaba 3 meses saliendo con Sebastián. Sí, lo amaba. Sí, parecía el hombre perfecto, que además había enamorado a su hijo. Pero todas esas insinuaciones, las miradas extrañas de Deliana, los comentarios a sus espaldas en la ciudad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo pasar?». La voz de Deliana sonaba inusualmente suave. Tras recibir permiso, entró, majestuosa con su vestido azul oscuro y un collar de perlas alrededor del cuello. «Te he traído algo». En sus manos llevaba un pequeño cofre de madera. Deliana lo abrió y sacó una elegante diadema de plata con diminutas flores de cristal. «Esta diadema era de mi madre. La llevó el día de su boda, igual que yo», dijo Deliana, colocando con cuidado el adorno en la cabeza de Narilia. «Ahora es tuya». Pero Narilia no encontró las palabras. Ese gesto parecía una aceptación en la familia. «Sé una buena esposa para mi hijo», continuó Deliana mirándola a través del espejo. «Y una buena madre para los niños». Algo en su tono hizo que Narilia se pusiera en guardia. ¿Por qué Deliana hizo una pausa antes de decir
Vamos. ¿O solo le pareció a ella? Amo a su hijo, dijo con firmeza, mirando a su suegra a los ojos. Y haré todo lo posible para que sea feliz. Lo creo, asintió Deliana. Tendremos mucho que hablar, después de la boda. Pero ahora no es el momento. Ahora es momento de celebrar. Con estas palabras, se retiró, dejando a Narila con nuevas preguntas y una vaga inquietud. La ceremonia transcurrió como en una nube. Narila recordaba cómo caminaba por el sendero del jardín del brazo del dueño de la tienda local, que había aceptado sustituir al padre de la novia, cómo Mateo llevaba con solemnidad la almohadilla con los anillos, cómo Sebastián la miraba con tal adoración que se le paraba el corazón, cómo Pascual Moretti, el viejo notario y amigo de la familia, oficiaba la ceremonia con una inesperada calidez en la voz. Sebastián Ortulla, aceptas a Narila Esteves como tu legítima esposa, para amarla, respetarla y protegerla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Sí, respondió Sebastián con voz firme y segura. Y prometo amar y cuidar no solo a Narila, sino también a Mateo, que ahora será mi hijo. Narila apenas podía contener las lágrimas mientras pronunciaba sus votos. Cuando Sebastián le colocó en el dedo un sencillo anillo de oro, sintió que sus últimas dudas se desvanecían. Todo iría bien. Serían felices. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al gran salón de la casa, donde estaban preparadas las mesas. A pesar de la insistencia de Deliana de organizar una gran fiesta como corresponde a la familia Ortulía, Sebastián insistió en una celebración más modesta, invitando solo a amigos cercanos y familiares. Un total de unas 30 personas se reunieron alrededor de una larga mesa repleta de platos tradicionales argentinos. Narilla se sentía un poco insegura entre toda esa gente. La mayoría eran amigos y conocidos de la familia Ortulía, representantes de antiguas dinastías vitivinícolas de la región. Felicitaron cortésmente a los recién casados, pero Narilla notó que la miraban con recelo. «No les hagas caso», le susurró Sebastián, al notar su tensión. «Solo están celosos. Me he casado con la mujer más guapa de toda Mendoza». Ella le sonrió agradecida. Qué bien tener a alguien a su lado con quien se sentía protegida. Mateo se integró rápidamente entre los invitados. Corría entre las mesas recibiendo caramelos y galletas de las mujeres conmovidas. Sebastián lo presentaba a todos como «mi hijo», y eso hacía que el corazón de Narila se derritiera de gratitud. «Mamá, ¿puedo ir a ver al perro?», preguntó Mateo corriendo hacia ella con una mancha de chocolate en la mejilla. «¿Qué perro, cariño?» «El grande. Está allí, junto al cobertizo. Sebastián me prometió que me lo enseñaría». Narila miró a su alrededor preocupada, buscando a su marido. «Yo lo vigilaré», dijo Deliana, que estaba a su lado. «De todos modos, ya me ha cansado todo este ajetreo». Antes de que Narila pudiera protestar, su suegra ya había cogido a Mateo de la mano y lo llevaba hacia la salida del salón. Pascual Moretti se levantó inmediatamente de la mesa y lo siguió, como si fuera su escolta. «No te preocupes», dijo Sebastián al ver la expresión de su esposa. «Mamá no es mala, aunque a veces lo parezca, y Pascual los cuidará. Era mi padrino y siempre me trató como a un nieto. Es solo que Mateo no está acostumbrado a estar solo con extraños. Pero ahora ya no son extraños», replicó Sebastián con suavidad. «Son su familia. Todos necesitamos tiempo para acostumbrarnos, ¿no?» Narilla asintió con la cabeza, decidiendo no discutir. Al fin y al cabo, Sebastián tenía razón. Todos necesitaban tiempo para adaptarse a su nueva vida. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Sonaba la música, los invitados bailaban y brindaban. Mateo regresó de su paseo emocionado y feliz, contando que le habían dejado acariciar a un perro grande y que había recogido 5 huevos frescos en el gallinero. Hacia las 9, el niño empezó a quedarse dormido, acurrucado en un sillón en un rincón del salón.
Lo llevaré arriba, dijo Sebastián, levantando con cuidado al somnoliento Mateo. Mamá le ha preparado una habitación al lado de la nuestra. Yo lo acostaré, protestó Narilla, pero Sebastián negó con la cabeza. Disfruta de la fiesta, yo voy rápido. Se marchó y Narila se quedó en la mesa, sintiendo la mirada atenta de Deliana. La mujer estaba sentada junto a Pascual Moretti y hablaban en voz baja, mirándola de reojo de vez en cuando. Al cabo de un rato, Lorena se sentó junto a Narila. «¿Qué tal estás?», le preguntó, abrazando a su amiga. «¿Ya te sientes como la señora Ortulia?». «No lo sé», admitió Narila con sinceridad. «Todo está pasando muy rápido. Por la mañana todavía era profesora y tenía una casita en las afueras, y ahora soy la esposa del propietario de un viñedo y vivo en esta mansión». «Lo importante es que seas feliz», dijo Lorena con seriedad. «Ya te arreglarás con todo lo demás». Estuvieron hablando media hora más, hasta que Lorena se dispuso a marcharse a casa, ya que por la mañana tenía que abrir temprano la farmacia. «Llámame si necesitas algo», le dijo al despedirse. «A cualquier hora». Los invitados se fueron marchando poco a poco. Narila comenzó a ayudar con la limpieza, pero Deliana la detuvo con delicadeza. «Hoy no. Los empleados lo harán todo. ¿Por qué no subes? Sebastián debe de estar esperándote». Al subir las escaleras, Narila sintió una extraña inquietud. Ahora era su casa. Pero ¿por qué se sentía como una extraña? Quizás solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Al pasar por delante del despacho de Deliana, oyó voces. La puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara proyectaba una delgada franja sobre el oscuro suelo de madera del pasillo. «Tienes que firmarlo antes de que acabe la semana». La voz de Deliana sonaba tensa. «Queda poco tiempo. ¿Se lo explicarás todo? Tiene que entender que es necesario». «Mamá, nos acabamos de casar», respondió Sebastián con un tono de irritación. «No nos precipitemos. No podemos esperar. Tú lo sabes mejor que yo. Si no firma los documentos...». Narilla se acercó involuntariamente a la puerta, deseando escuchar el resto. ¿Qué documentos tenía que firmar? ¿De qué hablaba su suegra? «Sé lo que hago», dijo Sebastián con firmeza. «Confía en mí». «¿A ti?». La voz de Deliana sonó amarga. «Yo confié en ti cuando decidiste traer a esta mujer y a su hija a nuestra casa. Acepté tu decisión, aunque no sabemos casi nada de ella. Todo es por culpa de...». El crujido de las tablas del suelo bajo los pies de Narila interrumpió la conversación. En el despacho se hizo el silencio, y al instante la puerta se abrió de par en par y Deliana apareció en el umbral. Sus ojos se entrecerraron al ver a su nuera. «Narila», exclamó con fingida sorpresa. «¿Aún no has subido? Sebastián iba a buscarte». «Estaba comprobando a Mateo», mintió Narila, sintiendo cómo se le subía la sangre a las mejillas. «Duerme como un angelito», sonrió Sebastián, apareciendo detrás de su madre. «Te estaba buscando». Se acercó a Narila y la abrazó por los hombros, pero ella notó que su mirada era preocupada y su sonrisa tensa. «Bueno, os dejo. Recién casados», dijo Deliana. «Mañana nos espera mucho trabajo». Se retiró al fondo del despacho y Sebastián condujo a Narila a su habitación. «¿De qué hablaban?», preguntó ella con cautela cuando se quedaron solos. «He oído algo sobre unos documentos». Sebastián se quedó inmóvil por un instante y luego sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Mamá siempre se preocupa por los asuntos de la viña. Quiere que renovemos algunos papeles ahora que tú formas parte de la familia. No es nada urgente». Narila asintió, pero una voz interior le decía que Sebastián no le estaba contando todo. Sin embargo, decidió no insistir, no en su primera noche de bodas. «¿Eres feliz?», preguntó ella, mirando a su marido a los ojos. «Más que nunca», respondió él, y esta vez su sonrisa era sincera. «¿Y tú?». «Sí», respondió ella, apartando los pensamientos inquietantes. «Soy feliz». Y era verdad.
A pesar de la extraña conversación que había escuchado, a pesar de la tensión en la relación con su suegra, a pesar de todas las dudas y miedos, era feliz. Tenía un marido que la quería y que se preocupaba por ella y por su hijo, un techo sobre su cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de seguridad. Fuera lo que significara aquella conversación sobre los documentos, ya se ocuparía de ello más tarde. Hoy era su día con Sebastián y nada debía empañarlo. Cuando entraron en el dormitorio, Narilla se detuvo un instante para admirar la habitación. La habitación era espaciosa, con techos altos, muebles antiguos de madera y una gran cama con una colcha blanca, todo lo cual le parecía muy lejano de su modesta casita. La habitación estaba decorada con flores frescas y en la mesita de noche había una botella de champán en una cubitera con hielo. ¿Te gusta?, preguntó Sebastián cerrando la puerta. Mucho, admitió ella. Aunque tendré que acostumbrarme. Todo es tan lujoso. No es lujo, sonrió él. Solo son cosas viejas que se han ido acumulando a lo largo de las generaciones de los Ortulli en esta casa. Muchas de ellas han vivido tiempos mejores. Se acercó a ella y le quitó con cuidado la diadema del pelo, dejándola sobre el tocador. ¿Te lo dio mamá? Sí, asintió Narila. Dijo que era una tradición familiar. Así es, asintió Sebastián. Me alegro de que te acepte en la familia. ¿De verdad?, dudó Narila. A veces me parece que no aprueba mucho tu elección. Mamá siempre ha sido muy estricta, dijo Sebastián encogiéndose de hombros, y defiende lo que considera suyo. Dale tiempo para que se acostumbre a la idea de que ahora eres parte de la familia. La abrazó con ternura y ella se dejó llevar por sus brazos, alejando los pensamientos inquietantes sobre la conversación que había escuchado. Fuera lo que significaran las palabras de Deliana sobre los documentos, ahora no era momento de pensar en ello. La tarde dio paso a una noche llena de ternura y cercanía. Mientras se dormía en los brazos de su marido, Narila pensaba en cómo había cambiado su vida en esos 3 meses. De viuda solitaria con un hijo pequeño, se había convertido en la esposa de un exitoso viticultor y ama de una gran casa. Aunque algunos momentos la inquietaban, ¿no era eso lo que había soñado? ¿Seguridad, familia, amor? Con estos pensamientos se sumió en un sueño profundo, sin saber que el día siguiente traería nuevas preguntas y dudas. La primera mañana en la casa de Ortulla comenzó inesperadamente temprano para Narila. Apenas los primeros rayos de sol tocaron el cristal de la ventana, llamaron a la puerta de la habitación que compartía con Sebastián. ¡Sebastián! La voz de Deliana era suave, pero insistente. Los trabajadores ya han llegado. Tienes que bajar. Narila sintió cómo su marido se tensaba a su lado. Él se deslizó con cuidado fuera de la manta, tratando de no despertarla, aunque ella ya estaba despierta. «Lo siento, cariño», susurró, inclinándose para besarla en la mejilla. «El viñedo no puede esperar. Descansa todo lo que quieras. Ahora eres la dueña de esta casa». Se vistió rápidamente y salió, cerrando la puerta en silencio. Narila se dio la vuelta y se quedó mirando al techo, la dueña de la casa. Esas palabras sonaban extrañas y desconocidas. Toda su vida adulta había luchado por su independencia, se había ganado la vida por sí misma y había tomado sus propias decisiones. Ahora formaba parte de una familia desconocida, con sus tradiciones, sus normas y sus secretos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el suave crujido de la puerta. Mateo entró de puntillas en la habitación, apretando entre sus manos su tanque de peluche. «Mamá, ¿puedo entrar?», susurró, aunque estaban solos. «Claro, cariño». Narilla se hizo a un lado para dejarle espacio, y el niño se metió rápidamente bajo la manta. «Todo es tan grande aquí», dijo, acurrucándose contra su madre. «Y extraño, alguien andaba por mi habitación esta noche». Narila se puso en guardia. «¿Qué quieres decir con zio? ¿Quién?» «No lo sé.
respondió Mateo encogiéndose de hombros. Me desperté porque tenía sed y oí pasos, y luego alguien abrió el armario y estuvo haciendo algo allí. ¿Te asustaste? No, dijo el niño con orgullo. Fingí que dormía, y luego ese alguien se fue. Narila abrazó a su hijo, tratando de dar sentido a lo que había oído. ¿Quién podría haber estado en la habitación de Mateo por la noche? ¿Deliana o algún sirviente? ¿Y por qué? ¿Sabes qué?, dijo ella apartando la manta. Vamos a desayunar y a dar un paseo por el jardín. ¿Quieres ver las gallinas? Mateo asintió alegremente, olvidándose al instante del incidente nocturno. El desayuno se servía en el comedor, una sala alargada con altas ventanas que daban a los viñedos. Deliana ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, revisando unos papeles. Al ver a Narila y a Mateo, dejó los documentos y sonrió, con discreción, pero sin frialdad. «Buenos días», dijo. «Espero que hayáis dormido bien». «Muy bien, gracias», respondió Narila, sentando a Mateo en una silla junto a ella. «¿Dónde está Sebastián?» «En los viñedos», respondió Deliana encogiéndose de hombros. «La vendimia está a punto de comenzar y hay que prepararlo todo. Volverá para la cena». El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Narila sentía la mirada inquisitiva de su suegra, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, cada gesto. Mateo, por el contrario, se sintió rápidamente a gusto y devoró con apetito las tortitas que le sirvió Rosita, la criada, una mujer corpulenta y de rostro bondadoso. «Después del desayuno me gustaría enseñarte la casa», dijo Deliana cuando terminaron de comer. «Tienes que saber dónde está todo, ahora que eres la señora de la casa». Narila percibió ironía en su voz, pero el rostro de su suegra permaneció impasible. «Con mucho gusto», asintió ella. «¿Y Mateo?» «Oh, Rosita lo cuidará», dijo rápidamente Deliana. «Ella crió a Sebastián y sabe cómo tratar a los niños». Mateo aceptó con entusiasmo la oferta de Rosita de ayudarla a recoger los huevos en el gallinero, y Narilla accedió a regañadientes a dejarlo ir. Al fin y al cabo, tenían que acostumbrarse a la nueva casa y a la gente nueva. La casa de los Ortulía era más grande de lo que parecía desde fuera. Además de las salas de recepción de la planta baja, que Narilla ya había visto durante la boda, había muchas otras habitaciones, despensas, cuartos para el servicio e incluso una pequeña capilla. En la segunda planta estaban los dormitorios y el estudio de Deliana. «¿Qué es esa puerta?», preguntó Narila, señalando la enorme puerta de madera al final del pasillo. «Nada interesante», respondió Deliana con un gesto de indiferencia. «El antiguo archivo, documentos de la familia, libros de contabilidad. Sebastián te lo enseñará más tarde si quieres». Su tono dejaba claro que la conversación había terminado, pero Narilla se fijó en que la puerta estaba cerrada con llave, la única de toda la casa. Después de la visita, Deliana invitó a su nuera a pasar a su estudio, una habitación luminosa con un escritorio antiguo y estanterías llenas de libros. «Siéntate», dijo, señalando una silla. «Tenemos que hablar de algo». El corazón de Narila dio un vuelco. ¿Acaso se trataría de los documentos que debía firmar? «Sebastián me ha dicho que trabajas como profesora en la escuela de San Martín», comenzó Deliana mirándola atentamente. «Sí», asintió Narila. «Enseño matemáticas». «¿Y piensas seguir?». La pregunta tomó a Narila por sorpresa. No había pensado en ello, dando por sentado que, por supuesto, seguiría trabajando. «Creo que sí», respondió con cautela. «Es mi profesión y me gusta enseñar a los niños». Deliana frunció ligeramente el ceño. «Entiendo tus sentimientos, pero la familia Ortulla tiene una posición determinada en la sociedad. La esposa de Sebastián no debe trabajar. Tendrás otras responsabilidades. Llevar la casa, recibir invitados, hacer obras de caridad. Es una tradición». Narila sintió cómo crecía la protesta en su interior.
¿Quién era Deliana para decidir si ella debía trabajar o no? Pero se contuvo. No quería crear un conflicto el primer día. «Tengo que hablarlo con Sebastián», dijo con voz tranquila. «Por supuesto», asintió Deliana. «Pero estoy segura de que estará de acuerdo conmigo. La familia es lo primero, ¿no?» En ese momento, llamaron a la puerta y entró Pascual Moretti, el notario que había oficiado su boda. Hoy tenía un aspecto más formal, con un maletín en la mano. «Ah, Pascual», sonrió Deliana, «justo a tiempo. Pasa, siéntate». El notario asintió con la cabeza, lanzando una mirada inquisitiva a Narilla. «Buenos días, señora Ortulia», dijo, y Narilla no comprendió de inmediato que se dirigía a ella. «Enhorabuena por su matrimonio». «Gracias», respondió ella sintiéndose incómoda. «Pascual ha venido por un asunto del viñedo», explicó Deliana, aunque Narila no había preguntado. «Seguro que te aburre escuchar hablar de contabilidad y impuestos. ¿Por qué no vas a ver cómo está Mateo?» Era una insinuación transparente, y Narilla no discutió, aunque le pareció extraño que la despacharan tan rápido. Quizás Deliana tenía razón, y la conversación sobre los asuntos de la viña realmente no le interesaría. Al salir del despacho, Narilla se dirigió hacia la escalera, pero de repente oyó voces que provenían de la cocina. Una era de Sebastián. Lo habría reconocido entre mil. «No puedo tan rápido. Necesito más tiempo», le decía a alguien. «No hay tiempo», respondió una voz masculina que Narilla no reconoció. «Ya conoces las condiciones. Los documentos deben estar firmados antes de que termine la semana. Apenas ayer se convirtió en mi esposa. No puedo simplemente darle los papeles y exigirle que firme». La voz de Sebastián sonaba tensa. «Fue idea tuya, Ortulia. Ahora cumple con tu parte del trato». Narilla se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta de la cocina y miró dentro. Sebastián estaba de espaldas a ella. Frente a él había un hombre bajito y calvo con un traje caro. «Haré todo lo que pidas», dijo Sebastián, «pero no me presiones». «Yo no te presiono», sonrió el desconocido. «El tiempo apremia. Y no olvides quién es tu amo. No te empeñes, Ortulia». Narilla se apartó de la puerta, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué había hecho Sebastián? ¿Y qué documentos tenía que firmar? Se apresuró a salir de la casa, necesitando aire fresco y tiempo para pensar. En el patio encontró a Mateo, que estaba ayudando a Rosita a tender la ropa, entregándole las pinzas con aire serio. «¡Mamá!», exclamó el niño alegremente al verla. «Mira lo que he encontrado». Le tendió un pequeño objeto metálico, una llave antigua con intrincados grabados. «¿Dónde la has encontrado?», preguntó Narilla, examinando el hallazgo. «En el gallinero», respondió Mateo con orgullo. «Estaba en la tierra. ¿Puedo quedármela?». «Preguntémosle a Rosita», dijo Narilla, dirigiéndose a la criada. «¿Sabes qué es esta llave?». La mujer examinó atentamente el hallazgo y frunció el ceño. «Es una de las llaves del archivo», dijo. «La señora Deliana la lleva mucho tiempo buscando. Entrégasela, por favor. El archivo. Esa habitación cerrada con llave de la que Deliana no quería hablar». «Por supuesto», asintió Narila, guardando la llave en el bolsillo. «Se la daré a la señora Ortulia». Rosita asintió agradecida y volvió a sus quehaceres, mientras Narila, tomando a Mateo de la mano, lo llevó al jardín. Necesitaba pensar. El día se alargaba lentamente. Sebastián estaba ocupado con los asuntos de la viña. Deliana se había encerrado con el notario en el despacho, y Narilla se sentía extraña en aquella gran casa. Después de la comida, tras acostar a Mateo para la siesta, decidió llamar a Lorena. «¿Qué tal tu primer día de casada?», preguntó su amiga tras los saludos. «Extraño», respondió Narila con sinceridad, saliendo al jardín para que nadie pudiera escuchar la conversación. «Lora, tú llevas mucho tiempo viviendo en la verdad. ¿Qué sabes de la familia Ortulia?».
Al otro lado de la línea se hizo el silencio. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Lorena con cautela. ¿Ha pasado algo? No lo sé, suspiró Narila. Es solo que hay conversaciones extrañas, cosas que no se dicen. Deliana y Sebastián están discutiendo unos documentos que tengo que firmar, y hoy he visto a Sebastián con un hombre que le hablaba como a un subordinado. Podría ser cualquiera, se encogió de hombros Lorena. Un socio, un proveedor, un banquero. No es solo eso, continuó Narilla. Además, Mateo dijo que alguien estuvo en su habitación por la noche, y esa llave contó que Mateo había encontrado la llave del archivo. Narri, dijo Lorena con tono serio, no quería decírtelo antes de la boda, pero circulan rumores sobre la familia Ortulia. ¿Qué rumores? Se tensó Narila. Dicen que no todos sus negocios son legales. El viejo Ortulia, el padre de Deliana, no solo se dedicaba al vino. Se habla de contrabando, de falsificaciones, de contratos ficticios, pero son solo rumores, ¿entiendes? Nadie puede probar nada. Narila sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Todo este tiempo Sebastián le había parecido tan honesto, tan abierto. ¿Podía haberse equivocado tanto? ¿Qué sabes de Pasquale Moretti?, preguntó Narila. Hoy ha venido a ver a Deliana. ¿Moretti?, se sorprendió Lorena. El viejo notario se ocupa de los asuntos de todas las familias influyentes de la zona. Dicen que tiene contactos en el gobierno provincial. Si necesitas esdas o algo, él siempre te ayuda, a cambio de una determinada suma, claro. Narilla recordó cómo la había mirado Moretti esa mañana, con aire inquisitivo, como si la estuviera evaluando. ¿Qué opinas?, preguntó, necesitada de consejo. Creo que deberías hablar con Sebastián, respondió Lorenas con seriedad. Pregúntale directamente por los documentos. Al fin y al cabo, es tu marido. Si realmente te quiere, no te ocultará nada. Tienes razón, suspiró Narila. Hablaré con él esta noche. Y ten cuidado, añadió Lorena. No quiero asustarte, pero simplemente mantente alerta. Después de hablar con su amiga, Narila se quedó sentada en el jardín durante mucho tiempo, reflexionando sobre lo que había oído. Los rumores sobre los oscuros asuntos de la familia Ortulia, el extraño comportamiento de Deliana, las visitas de Moretti, la conversación de Sebastián con el desconocido. Todo ello formaba un cuadro inquietante. Sacó la llave que había encontrado Mateo y la examinó con atención. Quizás encontraría en el archivo las respuestas a sus preguntas, pero ¿y si la encontraban allí? Deliana había dejado claro que aquella habitación estaba cerrada por una razón. Las reflexiones de Narila se vieron interrumpidas por el sonido del teléfono instalado en la glorieta del jardín. Levantó el auricular con indecisión. ¿Hola? ¿Casa Ortulli?, preguntó una voz masculina. Necesito a Sebastián. Es urgente. No está, respondió Narila. Está en el viñedo. ¿Quiere decirle algo? ¿Quién es?, preguntó la voz con tono exigente. Narila Ortulia, su esposa, respondió ella, sintiendo una extraña satisfacción al pronunciar esas palabras. Al otro lado de la línea se hizo el silencio, y luego el hombre silbó en voz baja. Entonces es verdad, se ha casado de verdad. Dígale que ha llamado Ramón, y dígale que los documentos están listos. Él lo entenderá. La llamada se cortó, dejando a Narilla desconcertada. Los documentos. Otra vez esos documentos. ¿De qué hablan todos? Por la noche, Sebastián regresó más tarde de lo habitual. La cena transcurrió en un silencio tenso. Deliana estaba taciturna y lanzaba miradas extrañas a su hijo. Mateo, cansado tras un día al aire libre, dormitaba sobre el plato. Narilla observaba a su marido, tratando de comprender qué estaba pasando detrás de la hermosa fachada de la familia Ortulla. «Te ha llamado un tal Ramón», dijo cuando subieron al dormitorio. «Dice que los documentos están listos». Sebastián se quedó paralizado, con la mano que le desabrochaba la camisa detenida sobre un botón. «¿Cuándo?»,
preguntó bruscamente. Por la tarde, sobre las 4, Narilla observaba atentamente su reacción. ¿Quién es ese Ramón? Solo un conocido. Sebastián se dio la vuelta y siguió desvistiéndose. Nos ayuda con los papeles de la viña. Sonaba extraño, dijo Narilla con cautela, como si le sorprendiera que estuvieras casado. Ramón siempre es raro, dijo Sebastián con una sonrisa forzada. No le hagas caso. Se acercó a ella y la abrazó, como si intentara distraerla del tema de la conversación. Te he echado mucho de menos hoy, le susurró al oído. He pensado en ti todo el día. Narila quería apartarse, hacerle más preguntas, pero el calor de su cuerpo y la ternura de su voz la desarmaban. Quizás estaba exagerando, inventando problemas donde no los había. Yo también te extrañé, dijo permitiéndose relajarse en sus brazos. Por la noche, cuando Sebastián ya dormía, Narila se deslizó con cuidado fuera de la cama y se acercó a la ventana. La luna iluminaba los viñedos, dándoles un tono fantasmal y plateado. En la lejanía se oían ladridos de perros y, a lo largo de la carretera que conducía a la casa, se veían las luces de un coche que avanzaba lentamente. Narilla se tensó. ¿Quién podía llegar tan tarde? El reloj marcaba casi medianoche. El coche se detuvo frente a la casa y de él salieron dos hombres. Uno de ellos era Pascual Moretti, al otro Narilla no lo reconoció. Subieron al porche y la puerta se abrió como si los estuvieran esperando. En el umbral estaba Deliana, claramente visible a la luz de la lámpara. Rápidamente dejó entrar a los visitantes y cerró la puerta. Narila volvió a la cama, pero no podía conciliar el sueño. ¿Qué asuntos podía tener Deliana con el notario a una hora tan tardía? ¿Y quién era el otro hombre? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Deliana parecía cansada, pero se mantenía, como siempre, erguida y orgullosa. Narila, se dirigió a su nuera, hoy Sebastián y yo tenemos que ir a San Rafael por unos asuntos. Volveremos por la tarde. ¿Podrías acompañar a Pascual a su oficina? Hay unos papeles que necesitan tu firma. ¿Qué papeles?, preguntó Narila, tratando de que su voz sonara tranquila. Formalidades, intervino Sebastián. Después de la boda hay que actualizar algunos documentos, el apellido, el estado civil, la herencia, lo habitual. ¿Por qué no puedes ir conmigo? Narila miró a su marido a los ojos. Tengo una reunión importante en el banco, dijo él, apartando la mirada. No te llevará mucho tiempo, cariño. Solo hay que firmar unos papeles. Narila sintió como la inquietud crecía en su interior. Su intuición le gritaba que algo no estaba bien, que no le estaban diciendo toda la verdad. Preferiría que estuvieras conmigo, insistió ella. No entiendo nada de legalidades. Pascual te lo explicará todo, sonrió Deliana. Es una persona de confianza y amigo de la familia desde hace muchos años. Narilla quiso objetar, pero en ese momento Mateo entró corriendo en el comedor con un juguete nuevo, un caballito de madera que le había regalado Sebastián. La conversación se interrumpió y Narilla decidió posponer sus preguntas, pero estaba decidida a no firmar ningún documento hasta que no entendiera lo que estaba pasando. Después del desayuno, Sebastián la llevó aparte. ¿De verdad no quieres ir sola a ver a Pascual?, le preguntó, mirándola a los ojos. ¿Puedo posponer la reunión? Había algo en su mirada, tensión, inquietud, que hizo que Narila se pusiera aún más en guardia. No, todo está bien, dijo ella, decidiendo seguirles el juego. Iré. Tienes razón, son solo formalidades. Sebastián se relajó visiblemente y la besó. Gracias por tu comprensión. Te prometo que volveremos pronto y pasaremos la tarde juntos, solo tú, yo y Mateo. En cuanto Sebastián y Deliana se marcharon, Narila decidió actuar. Después de enviar a Mateo a jugar con Rosita, subió las escaleras y sacó la llave que había encontrado su hijo. El archivo. Quizás allí encontraría las respuestas a sus preguntas.
El pasillo del segundo piso estaba vacío. Narila se acercó rápidamente a la puerta cerrada e introdujo la llave en la cerradura. Giró con un ligero chirrido y la puerta se abrió, dejando entrar a Narila en una habitación en penumbra. Olía a polvo y papel viejo. Las contraventanas estaban cerradas, dejando pasar solo finas rayos de luz. A lo largo de las paredes había armarios con carpetas y cajas, y en el centro había una gran mesa llena de documentos. Narila no sabía por dónde empezar. Había demasiados documentos y la mayoría estaban escritos en un lenguaje jurídico que le costaba entender. Empezó a revisar las carpetas que había sobre la mesa, con la esperanza de encontrar algo que explicara el extraño comportamiento de la familia Ortulla. En una de las carpetas encontró un certificado de matrimonio, el suyo y el de Sebastián. Pero la fecha era extraña. El documento estaba fechado un mes antes de su boda. ¿Cómo era posible? En otra carpeta había fotos. Narilla reconoció su modesta casa en las afueras de La Verdad. ¿Alguien la había estado siguiendo? ¿Por qué? La tercera carpeta contenía sus datos personales, copias de su pasaporte, el certificado de nacimiento de Mateo e incluso extractos de su cuenta bancaria. Narila sintió que se le helaba la sangre. Habían estado recopilando información sobre ella mucho antes de que conociera a Sebastián. De repente, oyó pasos en el pasillo. Alguien se acercaba al archivo. Narila rápidamente guardó los documentos en las carpetas y miró a su alrededor en busca de un lugar donde esconderse. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió y Pascual Moretti apareció en el umbral. «¿Qué hace aquí, señora Ortulla?», preguntó él, dando un paso adelante. «Esta es una sala privada». Narila sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Los pensamientos se agolpaban en su mente en busca de una explicación verosímil. «Buscaba a Adeliana», logró decir por fin. «La puerta estaba abierta y pensé que podría estar aquí». La mentira sonó poco convincente incluso para ella misma. Moretti arqueó una ceja. ¿La puerta estaba abierta? Bajó la mirada hacia la llave que ella tenía en la mano. «Con esta llave, supongo, la misma que la señora Ortulla perdió hace unos meses». Narilla tragó saliva. No tenía sentido negarlo. «Mateo la encontró ayer», dijo. «En el gallinero. Quería debérsela a Adeliana, pero decidieron echar un vistazo primero», concluyó Moretti, acercándose a la mesa y recogiendo cuidadosamente las carpetas esparcidas. «La curiosidad es un rasgo peligroso, señora, especialmente en esta casa». Algo en su tono, no una amenaza, sino una advertencia, hizo que Narila se tensara. «¿Por qué?», preguntó ella directamente. «¿Qué hay de peligroso en esta casa? ¿Y qué documentos tengo que firmar?». Moretti la miró atentamente, como evaluándola. «No está en posición de hacer preguntas», dijo finalmente. «Pero responderé a la última. Los documentos son solo una formalidad, un pequeño trato que beneficiará a todas las partes». «¿Qué trato?». Narila no estaba dispuesta a ceder. «Tengo derecho a saber lo que firmo». «Por supuesto», asintió Moretti. «Se lo explicaré todo, en mi oficina. Ahora será mejor que vuelva a sus obligaciones. Rosita parece estar buscándola». Era una forma educada de despedirla, y Narila lo entendió. Pero no tenía otra opción. Asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Moretti la detuvo. «La llave, por favor», dijo, extendiendo la mano. Narilla le entregó la llave a regañadientes y salió del archivo, sintiendo cómo un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué acababa de descubrir? ¿Por qué Ortulli tenía su certificado de matrimonio con la fecha de un mes antes de la boda? Y esas fotos. Alguien la había estado siguiendo mucho antes de conocer a Sebastián. Al bajar, encontró a Rosita, que la buscaba para decirle que Pascual Moretti pasaría a recogerla en una hora para llevarla a su oficina. «Tengo que cambiarme», dijo Narila tratando de parecer tranquila, «y cuidar de Mateo». «No te preocupes por el niño», sonrió Rosita. «Yo lo cuidaré. Vamos a hacer galletas».
Narila asintió y subió al dormitorio. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus ideas. Algo claramente no estaba bien con esa familia y su interés por ella, pero ¿qué era exactamente? Después de ponerse un vestido sencillo, volvió a bajar. Mateo, con un delantal pequeño, ya estaba ayudando a Rosita a amasar la masa, feliz y absorto en la tarea. Al verlo, Narila sintió una punzada de inquietud. Pasara lo que pasara, debía proteger a su hijo. «¡Mamá, mira!», exclamó Mateo, mostrando sus manos manchadas de harina. «Estoy haciendo galletas con forma de caballitos». «Muy bonitas, cariño», sonrió Narila, besándole en la coronilla. «Tengo que irme un momento con el señor Moretti. Quédate con Rosita, ¿vale?». El niño asintió con la cabeza, ya desinteresado en la conversación y volviendo a la masa. Narila intercambió una mirada con Rosita. «Cuídalo, por favor». «Como si fuera mío», aseguró la criada. «No se preocupe, señora». Exactamente una hora después, el coche de Moretti apareció en la puerta de la casa de Ortulia. Un Ford negro viejo, pero bien cuidado. El notario conducía él mismo, lo que a Narilla le pareció extraño. Un hombre de su posición solía tener chofer. «¿Lista?», preguntó él abriéndole la puerta. Narilla asintió y se subió al coche. Durante todo el trayecto hasta la oficina de Moretti, permanecieron en silencio. El notario conducía con concentración por la sinuosa carretera que llevaba al centro de la verdad, mientras Narila miraba por la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. La oficina de Moretti se encontraba en la plaza principal de la ciudad, en un antiguo edificio con columnas. Dentro olía a madera, cuero y libros viejos. La secretaria, una mujer mayor de labios apretados, los acompañó al despacho del notario. Una habitación espaciosa con un escritorio macizo y estanterías llenas de libros. «Siéntense», dijo Moretti, señalando la silla frente al escritorio. Narilla se sentó con las manos en el regazo. Por fin iba a saber lo que querían de ella. Moretti sacó una carpeta con documentos de la caja fuerte y la puso sobre la mesa. «Este es un contrato estándar», comenzó. «Usted, como directora de la nueva empresa Vinos Esteves, firma un acuerdo para el suministro de vino a Brasil». «¿Qué empresa?», se sorprendió Narila. «Yo no soy directora de ninguna empresa». «Formalmente, no», admitió Moretti. «Pero según los documentos que firmará hoy, usted se convertirá en la propietaria y directora de Vinos Esteves, creada especialmente para este acuerdo». Narila frunció el ceño. «Pero yo no entiendo nada de vinos, ni de negocios». «¿Por qué yo?». Moretti apretó los labios. «Eso no importa, solo tiene que firmar los papeles. De eso se encargarán otras personas». «¿Qué personas?». Narila empezaba a entender por dónde iban los tiros y no le gustaba nada. ¿Y por qué no podían nombrar director a Sebastián o a Adeliana? Ellos sí que saben de vinos. «La familia Ortulli tiene limitaciones», explicó Moretti a regañadientes. «Problemas fiscales, por así decirlo. No pueden abrir nuevas empresas a su nombre. Ahora empezaba a encajar el rompecabezas. Querían utilizarla como testaferro para algún negocio turbio. Por eso Sebastián se casó tan rápido con ella. Necesitaba a alguien con una reputación limpia, sin vínculos con la familia Ortulli». «¿Y si algo sale mal?», preguntó Narilla, tratando de hablar con calma. «¿Quién responderá ante la ley?». Moretti guardó silencio pensando en la respuesta. «En teoría, como directora usted es responsable, pero es una mera formalidad. La familia Ortulla tiene contactos, la protegerán». «¿Y si no lo hacen?», insistió Narilla. «Si todo se derrumba, yo seré la última, ¿verdad?». Moretti se encogió de hombros. «Es un riesgo, señora, pero Sebastián es su marido. No permitirá que le pase nada». Narilla no estaba tan segura de eso, especialmente ahora que se daba cuenta de que su matrimonio tal vez solo había sido parte del plan. «Necesito pensarlo», dijo levantándose. «No firmaré nada hoy». Moretti frunció el ceño.
Señora Ortulia, tenemos poco tiempo. El trato debe cerrarse antes de que termine la semana. Sin embargo, dijo Narila con firmeza, no firmaré nada hasta que lo haya hablado con Sebastián. Y con un abogado, mi abogado. Moretti iba a objetar, pero en ese momento llamaron a la puerta y entró la secretaria. Señor Moretti, le piden urgentemente en el ayuntamiento algo sobre el testamento del alcalde. El notario suspiró con irritación. La llevaré de vuelta a la casa Ortuli, le dijo a Narilla. Pero piense en mi propuesta. Es por su bien. Sonó como una amenaza, pero Narilla decidió no hacerle caso. Asintió con la cabeza y siguió a Moretti hacia la salida. El camino de vuelta transcurrió en un tenso silencio. Moretti estaba claramente molesto por su negativa, mientras que Narilla pensaba frenéticamente en qué hacer a continuación. Tenía que hablar con Sebastián, obligarlo a decir la verdad. Pero, ¿y si mentía? ¿Y si toda su historia era mentira? Cuando llegaron a la casa, Narilla vio que el coche de Sebastián ya estaba en el patio. Eso significaba que había vuelto antes de lo previsto. «Buena suerte, señora Ortulla», dijo Moretti cuando ella salió del coche. «Espero que tome la decisión correcta». Narila no respondió. Subió los escalones del porche y entró en la casa, preparándose para una conversación difícil con su marido. Pero Sebastián no estaba ni en el salón ni en la cocina. Rosita le dijo que había subido directamente a la habitación de su madre. «¿Y Mateo?», preguntó Narila. «Está durmiendo en su habitación», sonrió la criada. «Está cansado de comer galletas». Narilla asintió y se dirigió arriba. Al pasar por delante del estudio de Deliana, oyó voces apagadas. La puerta estaba entreabierta y pudo distinguir algunas palabras. «No ha firmado», decía Sebastián. «Moretti me ha llamado. Quiere hablar conmigo primero». «Eso es malo», dijo Deliana con voz tensa. «No tenemos tiempo para conversaciones. Ramón espera los documentos mañana. Si no, se va al traste el trato». «¿Qué le digo?», preguntó Sebastián. «Querida, firma estos papeles para que pueda utilizarte como tapadera para un negocio ilegal y, si algo sale mal, irás a la cárcel». Narriela contuvo el aliento. Así que eso era. No era un negocio dudoso, sino ilegal, y la estaban utilizando como peón. «No dramatices», dijo Deliana con tono irritado. «Es contrabando normal, lo hemos hecho decenas de veces. Es solo que Hacienda nos vigila demasiado ahora, por lo que necesitamos una nueva empresa. Y una cara nueva». «¿Y por eso me obligaste a casarme con ella?», preguntó Sebastián con amargura. «¿Utilizar a una mujer inocente y a una niña en tus juegos?». Pausa. Narilla se agarró a la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. «Fue idea tuya, hijo», dijo Deliana con suavidad. «¿Te acuerdas? Dijiste que necesitábamos a alguien impecable, alguien a quien nadie sospechara de tener vínculos con los contrabandistas. Una viuda, madre soltera, profesora de escuela, la tapadera perfecta». «No pensé que llegaría tan lejos», tembló la voz de Sebastián. «No planeaba enamorarme de ella». Las palabras golpearon a Narila como una bofetada. Así que su encuentro no había sido casual. Todo había sido planeado desde el principio. Su contratación por parte de Doña Esperanza, su encuentro con Sebastián, la atención que él le prestaba a Mateo, todo formaba parte del plan. ¿Enamorado? La voz de Deliana sonaba escéptica. «Sebastián, estamos hablando de negocios, del negocio familiar. Tus sentimientos ahora no importan. Lo único importante es que Nariña firme los documentos antes de que termine la semana». «¿Y si se niega?», preguntó Sebastián. El profundo suspiro de Deliana hizo que Nariña se quedara paralizada. «Entonces tendremos que recurrir a otros métodos. Moretti puede falsificar su firma. No es ideal, pero funcionará». «¿Y después?», insistió Sebastián. «¿Qué pasará con ella y con el niño? Una vez cerrado el trato, ya no los necesitaremos», respondió Deliana encogiéndose de hombros. «Puedes divorciarte de ella si quieres, o dejarla como esposa,
Me da igual. Lo importante es que se cierre el trato. Narilla sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Hablaban de ella como si fuera un objeto, una herramienta que se podía usar y tirar. Su vida, su futuro, el futuro de Mateo, todo eso no significaba nada para la familia Ortulla. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Sebastián en voz baja. ¿Y si la hacienda o la policía se interesan por el trato? Entonces tu esposa asumirá toda la culpa, respondió Deliana con calma. Ella es la directora de la empresa. Ella firmó los documentos. Diremos que no sabíamos nada de sus asuntos. Se hizo el silencio. Narilla se quedó de pie, pegada a la pared, incapaz de moverse. Su mundo se derrumbaba. Todo lo que parecía real, el amor de Sebastián, su futuro juntos, resultaba ser una mentira, un engaño cuidadosamente planeado. No puedo, dijo finalmente Sebastián. No puedo hacerle eso a ella. Sí que puedes, replicó Deliana. Y lo harás, porque eres un ortuliano, y la familia es lo más importante para ti. Ve, habla con tu esposa. Convéncela para que firme los documentos. Haz lo que sea, pero mañana quiero ver su firma en esos papeles. Se oyeron pasos, y Narilla apenas tuvo tiempo de apartarse de la puerta y esconderse en un rincón del pasillo. Sebastián salió del despacho de su madre con la cabeza gacha y los hombros tensos. No parecía un hombre que iba a convencer a su amada esposa, sino un condenado que se dirigía al patíbulo. Esperó a que bajara las escaleras y, de puntillas, se coló en su dormitorio. Necesitaba estar sola, asimilar lo que había oído y decidir qué hacer a continuación. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer sobre la cama, sintiendo cómo le temblaban las manos. Todo era mentira. Desde el principio, su matrimonio, su felicidad, todo formaba parte del plan de la familia Ortulla. La habían utilizado, engañado y traicionado. Y ahora se enfrentaba a la cárcel. Si firmaba esos documentos y algo salía mal, sería culpable de contrabando. Y si no los firmaba, ¿qué harían con ella y con Mateo? Narilla sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Tenía que huir. Ahora, inmediatamente, mientras aún había tiempo, coger a Mateo y desaparecer de la verdad, de la vida de la familia Ortulla. Pero ¿a dónde ir? Apenas tenía dinero. Todo lo que había ganado como profesora lo había gastado en la boda y en ropa nueva para Mateo. Su casa en las afueras ahora estaba vacía, pero Deliana seguramente los buscaría allí primero. Lorena. Ella podría ayudarla, pero pondría en peligro a su amiga si acudía a ella. La familia Ortulla era influyente en la verdad, tenía contactos. Respiró hondo y trató de calmarse. El pánico era un mal consejero. Necesitaba un plan de fuga minucioso y bien pensado. Lo primero era el dinero. Tenía algo de efectivo en el bolso, pero no le alcanzaría ni para los billetes a Buenos Aires. Su tarjeta bancaria, no, podían rastrearla. Tenía que actuar de otra manera. Narila se acercó al tocador y abrió el joyero. Allí estaban los pendientes y los anillos que le había regalado Sebastián, lo suficientemente caros como para venderlos y conseguir dinero para los primeros días. Cogió las joyas y las guardó en el bolsillo. Luego entró silenciosamente en la habitación de Mateo. El niño dormía acurrucado, abrazando su peluche de armadillo. El corazón de Narila se encogió de ternura y miedo. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que tenían que huir? Pero no había otra opción. Tenía que protegerlo a toda costa. Narila reunió con cuidado las cosas más necesarias de Mateo: ropa, sus juguetes favoritos, material escolar. Lo metió todo en una pequeña mochila fácil de llevar. De vuelta en el dormitorio, recogió sus cosas, solo lo imprescindible, lo que cabía en una bolsa. Todo lo demás tendría que quedarse allí. Los documentos, sus pasaportes, el certificado de nacimiento de Mateo, las tarjetas sanitarias, todo estaba en un cajón de la cómoda. Narila reunió los papeles y los guardó en la bolsa. Ahora solo quedaba lo más difícil,
Esperar a que llegara la noche y salir de casa sin que nadie se diera cuenta. ¿Pero cómo? Seguro que los estarían vigilando. Sebastián, Deliana, tal vez incluso Rosita, todos formaban parte del plan. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Narila escondió rápidamente el bolso en el armario y abrió la puerta. En el umbral estaba Sebastián, pálido y tenso. «Tenemos que hablar», dijo entrando en la habitación, «sobre los documentos que tienes que firmar». Narila asintió con la cabeza, tratando de que su rostro no delatara ninguna emoción. Tenía que desempeñar su papel, fingir que no sabía nada de sus planes. «Sí», dijo. «Moretti habló de una empresa. Vinos Esteves, ¿no? ¿Por qué no me lo has dicho antes?» Sebastián suspiró y se sentó en el borde de la cama. «Quería, pero es complicado. Es un asunto familiar. Mi madre... Tu madre quiere que me haga directora de una empresa de la que no sé nada», concluyó Narila por él. «¿Por qué?» Sebastián evitó su mirada. «Es solo una formalidad. Necesitamos una nueva entidad jurídica para el acuerdo con Brasil, y debido a los problemas con Hacienda en el pasado, no podemos abrir una empresa a nuestro nombre». Mentía. Incluso ahora, mirándola a los ojos, seguía mintiendo. Narila sintió cómo la ira crecía en su interior, pero la reprimió. No era momento para escenas. «¿Y qué riesgos hay?», preguntó con calma. «¿Qué pasará si algo sale mal?». Sebastián la miró y Narila vio algo parecido al miedo en sus ojos. «Nada saldrá mal. Hemos hecho negocios como este muchas veces. Todo irá bien». «Pero, ¿y si pasa algo?», insistió ella. «¿Quién responderá ante la ley?». Pausa. Sebastián apartó la mirada. «Formalmente, como directora, tú eres la responsable, pero nunca permitiré que te pase nada, te lo prometo». Narila sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él lo sabía. Sabía que la estaba traicionando y aún así lo hacía. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo, esforzándose porque su voz sonara normal. «Es una decisión importante». «Por supuesto», asintió Sebastián, pero en sus ojos se reflejó la inquietud. «Solo que no tardes mucho. El trato debe cerrarse antes de que termine la semana». «Lo entiendo». Narilla se obligó a sonreír. «Dame un día. Mañana te daré una respuesta». Sebastián asintió, visiblemente aliviado. «Gracias», dijo levantándose. «Sabía que lo entenderías. Es importante para la familia, para nuestra familia». Se inclinó para besarla, pero Narila se apartó, fingiendo arreglarse el pelo. «Voy a ver cómo está Mateo», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Dormía tan profundamente». Sebastián se quedó de pie en medio de la habitación, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Decepción? ¿Sospecha? ¿Pena? En la habitación de Mateo, Narilla se arrodilló junto a la cama de su hijo y le acarició suavemente la cabeza. Dormía tan plácidamente, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Tenía que protegerlo de esa familia, de sus oscuros negocios y planes. «Nos iremos», susurró, aunque sabía que él no la oía. «Te lo prometo, esta noche». El plan comenzó a tomar forma en su mente. Lorena. Ella podría ayudarles a salir de la ciudad, esconderlos durante un tiempo, y luego un autobús a Buenos Aires, donde se perderían entre millones de habitantes. Empezarían una nueva vida, con nuevos nombres, si fuera necesario. Narriña sacó el teléfono y le escribió un mensaje breve a Lorena. «Necesito tu ayuda, urgente. No se lo digas a nadie». La respuesta llegó casi al instante. «¿Qué ha pasado?» «Ahora no puedo explicártelo», escribió Narila. «¿Puedes recogernos a Mateo y a mí esta noche? ¿A las 2, en la puerta trasera del jardín?» Pausa. Narila se mordía los labios nerviosamente, esperando una respuesta. Por fin, el teléfono vibró. «Sí, pero, Nari, ¿qué está pasando? ¿Estás en peligro?» «Te lo contaré cuando nos veamos. Gracias», escribió rápidamente Narila y guardó el teléfono en el bolsillo. Le pareció oír pasos en el pasillo.
Acarició la cabeza de Mateo, que dormía, y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. No había nadie en el pasillo, pero Narila seguía sintiendo tensión. Ahora que sabía la verdad sobre la familia Ortulla, cada sombra, cada sonido le parecía una amenaza. Bajó las escaleras tratando de parecer tranquila. Su plan de fuga dependía de lo bien que interpretara su papel hasta la noche. En la cocina, Rosita preparaba la cena, tarareando una vieja canción. Al ver a Narila, le sonrió. ¿Mateo todavía duerme? Pobrecito, está agotado con esas galletas. Sí, asintió Narila, ayudando a poner la mesa. Deja que descanse. El día había sido largo. Para todos, asintió Rosita mirándola con atención. Está pálida, señora. ¿Va todo bien? Narila se obligó a sonreír. Solo estoy cansada. Han sido muchos los acontecimientos de los últimos días. Rosita asintió, pero en sus ojos se leía la duda. ¿Sabía la criada los planes de la familia Ortulla? ¿Formaba parte de la conspiración? Narila no podía arriesgarse y confiar en nadie de aquella casa. La cena transcurrió en un silencio tenso. Sebastián estaba pensativo y distraído. Deliana lanzaba miradas inquisitivas a su nuera y Narila intentaba comer como de costumbre, aunque cada bocado se le atragantaba. Mateo se había quedado dormido durante la cena y Narila se alegró de ello, ya que el niño podría delatar su nerviosismo con sus preguntas. «Pareces preocupada», comentó Deliana cuando Rosita retiró el postre. «¿Sigues pensando en los documentos?» Narila cruzó la mirada con su suegra. «Sí, es una decisión importante. Quiero estar segura de que entiendo en lo que me estoy metiendo». «Es solo una formalidad», restimuló Deliana. «Hemos hecho este tipo de acuerdos muchas veces. No pasará nada». «Si es solo una formalidad», preguntó Narila con cautela, «¿por qué no se convierten ustedes mismos en directores de la empresa?» Deliana y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. «Tenemos algunos problemas con Hacienda», explicó Sebastián a regañadientes. «Nada grave, solo trámites burocráticos. Por eso necesitamos tu ayuda». «Mentiroso», pensó Narila, pero sonrió. «Por supuesto. Lo entiendo. Solo necesito un poco de tiempo para pensarlo». «No hay tiempo», dijo Deliana con brusquedad. «El trato debe cerrarse antes de que termine la semana». «Mamá», intervino Sebastián, «dale tiempo a Narila. Es su decisión». Deliana apretó los labios, pero no dijo nada. Narila le agradeció a su marido con la mirada, aunque por dentro hervía de ira. ¿Cómo podía hablar con tanta tranquilidad de su decisión, sabiendo que planeaba utilizarla como chivo expiatorio? Después de cenar, Sebastián le propuso dar un paseo por el jardín, pero Narila se negó alegando que estaba cansada. Subió a su habitación, echó un vistazo a Mateo, que seguía profundamente dormido, y se encerró en su dormitorio. Ahora solo le quedaba esperar. Esperar y prepararse. Volvió a revisar el bolso con sus cosas, se aseguró de que los documentos y las joyas estuvieran en su sitio. Luego preparó ropa de abrigo para ella y para Mateo, ya que las noches en Mendoza eran frescas incluso en marzo. El reloj marcaba las 9 de la noche. Faltaban 5 horas para su encuentro con Lorena. Narila se acostó en la cama, fingiendo dormir, pero no podía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación que había escuchado, los rostros de Deliana y Sebastián, las vagas amenazas de Moretti. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de que la habían estado utilizando todo este tiempo? Hacia las 11, la puerta del dormitorio se abrió silenciosamente y entró Sebastián. Narila lo oyó desvestirse y acostarse con cuidado a su lado, tratando de no despertarla. Su mano se detuvo un instante sobre el hombro de ella, como si quisiera tocarla, pero no se atreviera. Al cabo de unos minutos su respiración se volvió regular y profunda. Se había dormido. Narila permaneció inmóvil, escuchando el silencio de la casa. A medianoche todo estaba en calma. El reloj marcaba lentamente los minutos, la 1 de la madrugada.
La 1:30. Faltaban 20 minutos. Era la hora. Se levantó silenciosamente de la cama, tratando de no despertar a Sebastián. Él dormía profundamente, de lado, con el rostro tan joven e indefenso que el corazón de Narila se encogió por un instante. Ella lo amaba de verdad. A pesar de las mentiras, de la traición, de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía amaba a ese hombre, pero no tenía otra opción. Tenía que salvarse a sí misma y a Mateo. Después de ponerse la ropa que había preparado con antelación, vaqueros, un jersey y unos zapatos cómodos, Narila sacó del armario una bolsa que había escondido. Luego, de puntillas, entró en la habitación de Mateo. El niño seguía durmiendo, acurrucado bajo la manta. Narila se sentó en el borde de la cama y le acarició suavemente la mejilla. «Mateo», susurró, «despierta, pequeño». El niño parpadeó somnoliento. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» «Calla, cariño», dijo Narila llevándose un dedo a los labios. «Tenemos que irnos en silencio, como en el juego de los exploradores, ¿te acuerdas? Ni un ruido». Mateo asintió con la cabeza y se despertó al instante. Le encantaban los juegos, sobre todo los que exigían sigilo y misterio. «¿A dónde vamos?», susurró mientras Narila le ayudaba a vestirse. «De viaje», respondió ella en voz baja. «Con la tía Lorena. Es una sorpresa. Pero no se lo puedes decir a nadie, ¿entiendes? Ni siquiera a Sebastián. Es nuestro gran secreto». El niño asintió con seriedad, aunque en sus ojos brillaba la emoción. «Sé guardar secretos», le aseguró a su madre. «Mi niño bueno», le dijo Narila, dándole un beso en la cabeza. «Ahora tenemos que bajar muy despacio y salir por la puerta del jardín. Tía Lorena nos está esperando allí. ¿Estás listo?» Mateo asintió con la cabeza, apretando con fuerza el peluche de un armadillo en su mano. Narila cogió su mochila, tomó a su hijo de la mano y salieron al pasillo. La casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio. En algún lugar lejano se oía el tic-tac de un reloj y el crujido de una tabla bajo los pies de alguien. Narila se quedó inmóvil, aguzando el oído. Silencio. Quizás había sido su imaginación. Bajaron con cuidado las escaleras, evitando los peldaños que crujían y que Narila había memorizado en los últimos días. Abajo estaba oscuro, solo la tenue luz de la luna se colaba por las ventanas, creando sombras fantasmales. Mateo se aferraba con fuerza a la mano de su madre, con los ojos muy abiertos por la emoción y el miedo. Narila los condujo a través de la cocina hasta la puerta trasera que daba al jardín. Giró lentamente la llave en la cerradura, rezando para que el mecanismo no chirriara. La puerta se abrió sin hacer ruido y el aire fresco de la noche les acarició el rostro. El jardín parecía diferente a la luz de la luna, misterioso, lleno de sombras y ruidos. Narila apretó con más fuerza la mano de Mateo y lo condujo por un estrecho sendero hacia la puerta trasera, oculta tras unos arbustos de jazmín. En ese momento se encendió la luz en la casa. ¿Han ido muy lejos? La voz de Deliana, fría y seca, resonó detrás de ellos. Narila se volvió bruscamente. En la puerta estaba su suegra, con una bata oscura, su silueta se recortaba claramente contra la luz de la cocina. Junto a ella, Sebastián se quedó paralizado, todavía medio dormido. ¿Nari? Su voz estaba llena de desconcierto. ¿Qué pasa? Narila dio un paso atrás, apretando a su hijo contra sí. «Nos vamos», dijo con firmeza. «Lo sé todo, Sebastián. Hoy os he oído hablar. Sobre los documentos, sobre el trato, sobre cómo planeabais utilizarme». El rostro de Sebastián se descompuso por la conmoción y la vergüenza. «Nari, escucha. No es lo que piensas. No mientas», exclamó ella, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Basta de mentiras. Lo he oído todo. ¿Cómo planeaban convertirme en chivo expiatorio si algo salía mal? ¿Cómo te casaste conmigo solo porque necesitabas un nombre limpio para tu trato ilegal?» «¿Mamá?», susurró Mateo asustado, apretándose más contra ella. «¿Qué pasa?
Nada, cariño. Narilla le acarició la cabeza sin apartar la mirada de Sebastián y Deliana. Nos vamos de aquí. Deliana dio un paso adelante. No seas tonta, Narilla. ¿A dónde vas a ir en plena noche con un niño? Vuelve a la casa y lo discutiremos todo. No hay nada que discutir, respondió Narila. No firmaré vuestros documentos y no permitiré que me utilicéis en vuestros asuntos sucios. No lo entiendes, intervino Sebastián, dando un paso hacia ella. Sí, al principio era un plan, pero luego todo cambió. Me he enamorado de verdad de ti, Nari, y a Mateo también. Mentiroso, susurró Narila, retrocediendo otro paso. Todo fue una mentira desde el principio. Nuestro encuentro, tu interés por mí, tu preocupación por Mateo. Todo formaba parte del plan. No todo, tembló la voz de Sebastián. Te lo juro, no todo. Basta ya de teatro, dijo Deliana con brusquedad. Narilla, sé sensata. No tienes a dónde ir, no tienes dinero ni trabajo. La casa que te dejó tu primer marido está hipotecada y rehipotecada desde hace tiempo. ¿Cómo vas a mantener a tu hijo? Eso es asunto mío, respondió Narilla enderezándose y mirando a su suegra a los ojos. Y lo haré, sin ti y sin tu ayuda. No seas ingenua, Deliana negó con la cabeza. ¿Crees que eres la primera que intenta alejarse de Ortulla, de nuestros negocios? Piensa en tu hijo, Narila, en su futuro. Solo pienso en él, dijo Narila con firmeza. Por eso nos vamos. No quiero que crezca entre mentiras y delitos. Deliana se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Delitos? ¿De qué estás hablando? Nuestros negocios no son mejores ni peores que los de otras familias de este país. Solo que a veces hay que saltarse algunas reglas. Son negocios, Narilla, solo negocios. Para mí no, negó Narilla con la cabeza. No voy a participar en eso, y no permitiré que me utilicen. Dio un paso más hacia atrás, acercándose a la verja. Mateo miraba asustado a su madre y a Sebastián, sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión de los adultos. Nari, por favor, dijo Sebastián, extendiendo la mano hacia ella. Hablemos. Te lo explicaré todo. Encontraré otra salida, te lo prometo. Pero no te vayas. Había tanto dolor y desesperación en su voz que Narilla vaciló por un momento. ¿Y si realmente la quería? ¿Y si todo se podía arreglar, empezar de nuevo? Pero enseguida recordó las palabras que él le había dicho a su madre. No tenía intención de enamorarme de ella. Eso significaba que él reconocía que su encuentro, su relación, todo había sido parte de un plan. No, dijo Narilla con firmeza. Todo ha terminado entre nosotros, Sebastián. Me mentiste, me utilizaste, traicionaste mi confianza. Nunca volveré contigo. Con estas palabras se volvió hacia la verja y la abrió. Al otro lado de la verja, Loren esperaba en su viejo Toyota. Al ver a su amiga, salió del coche y corrió hacia ellos. «Nari, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «No hay tiempo para explicaciones», dijo rápidamente Narila, empujando a Mateo hacia el coche. «Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo». «Narila». La voz de Sebastián, llena de desesperación, la detuvo por un instante. «Por favor, no lo hagas, no te vayas». Ella se volvió por última vez. Sebastián estaba de pie junto a la verja. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, parecía una máscara de sufrimiento. Junto a él, Deliana se había quedado paralizada, con los ojos brillantes de ira. «Adiós, Sebastián», dijo Narila en voz baja. «Espero que encuentres a otra persona para tus sucios asuntos». Dicho esto, se subió al coche de Lorena, sentando a Mateo en su regazo, ya que el asiento trasero estaba lleno de cajas y bolsas. «Arranca», le dijo a su amiga. «Más rápido». Lorena no hizo preguntas. Arrancó el motor y pisó el acelerador. El coche salió disparado, dejando atrás la casa de Ortulla, sus habitantes y todas las esperanzas frustradas que Narilla había depositado en ese lugar. «Tía Lorena, ¿de verdad nos vamos de viaje?»,
Preguntó Mateo somnoliento, acomodándose en el regazo de su madre. Sí, pequeño, respondió Lorena, lanzándole una rápida mirada por el espejo retrovisor. Un gran viaje. Te gustará, te lo prometo. Mateo asintió con la cabeza y volvió a cerrar los ojos, arrullado por el movimiento del coche. Narila abrazó con fuerza a su hijo, mirando por la ventana las sombras de los viñedos y las montañas que pasaban a toda velocidad. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja cuando las luces de la verdad quedaron atrás. Primero a mi casa, respondió Lorena, sin apartar la vista de la carretera. Descansad, dormid. Mañana decidiremos qué hacer. Tengo amigos en Buenos Aires. Ellos os ayudarán a instalaros durante los primeros días. Gracias, susurró Narilla, sintiendo cómo las lágrimas por fin brotaban de sus ojos. No sé cómo pagarte. Es lo que hacen los amigos, respondió Loren con sencillez. Ahora cuéntame qué ha pasado. ¿Qué te ha obligado a huir en plena noche? Y Narilla se lo contó todo. Los documentos que la habían obligado a firmar, la conversación que había escuchado, los planes de la familia Ortulla de utilizarla como chivo expiatorio en caso de problemas con la ley, sobre cómo su matrimonio con Sebastián era parte de un engaño cuidadosamente planeado, sobre las amenazas de Deliana. Lorena escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Narilla terminó, silbó suavemente. Siempre supe que algo no estaba bien con la familia Ortulla, pero no pensé que llegarían a tal extremo. Utilizar a una mujer con un hijo es bajo incluso para ellos. Estaba tan ciega, dijo Narilla con amargura, mirando a su hijo dormido. Quería creer que Sebastián nos quería de verdad, que podíamos tener un futuro juntos. No tienes la culpa, le respondió Loren con suavidad. Son manipuladores profesionales. Lo importante es que has encontrado la fuerza para marcharte. No todas las mujeres habrían podido hacerlo. Narilla asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio. Sí, había perdido mucho. Ilusiones, esperanzas, tal vez incluso su hogar. Pero había conservado su libertad y su dignidad. Y, lo más importante, había protegido a su hijo del oscuro mundo de la familia Ortulla. El coche de Lorena corría por la carretera nocturna, alejándolos cada vez más de la verdad, de la casa de los Ortulla y de la vida falsa que Narila casi había elegido para ella y su hijo. Mateo roncaba tranquilamente en su regazo, con el rostro sereno y tranquilo. Mirándolo, Narila se juró a sí misma que no permitiría que nadie más los engañara, los utilizara o les hiciera daño. Los superarían, serían felices, sin Ortulla, sin su riqueza e influencia, sin sus oscuros secretos y sus negocios sucios. Solo una madre y su hijo, comenzando una nueva vida.